Pues vamos a hablar del paro que tenemos en la Villa de las Ferias, en Medina del Campo y en toda nuestra comarca. Los resultados no son nada buenos porque ha aumentado en 56 personas y había una cifra que era de esos 2.000 parados y que se ha rebasado. Estábamos por debajo, en un parado menos, pero se ha rebasado. 2.055 parados hay en Medina. Y si hablamos de la comarca, tenemos que decir que son 3.232. Para abordar en profundidad ese tema y otras cuestiones, esta noche nos acompaña Isidoro Hernández, que es el responsable, el coordinador de comisiones obreras en la zona, en Medina y en la comarca. Isidoro, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Qué malos datos, 56 parados más, cuando parecía que la tendencia era ir reduciendo el número de desempleados en la villa. Tenemos llegado el mes de enero y nos encontramos con 56 parados más, ¿verdad? Es un mes malo habitualmente. Enero es un mes que tiene pérdidas en el tema del desempleo, fundamentalmente porque lógicamente se acaban las campañas de Navidad de diciembre, tanto en el sector hostelería como en el sector comercio, y eso tiende hacia a tirar del desempleo, y como ha pasado en el ámbito de España, como en el ámbito de la comunidad o en la provincia. Es un mes malo a efectos del paro. O sea que en el calendario de todos los sindicatos ya está mes de enero, mes rojo, mes malo, porque va a haber más parados que en otros meses, ¿verdad? Es así. Es así, es decir, más cuando llevamos mucho tiempo diciendo que hay una altísima rotación en los contratos. Eso genera evidentemente que aquellos contratos que se hacen por campaña tienen tendencia a caerse, y es verdad que en el caso de diciembre, acordaros que cuando veíamos las cifras de diciembre ha sido un mes relativamente bueno por el tema de la campaña, tanto de Navidad como de hostelería, crea empleo. Pues lógicamente cuando se acaba la campaña se acaba el desempleo y surge lo que surge, que es la bajada, como digo, de los datos del paro. Si hablamos de parados masculinos, parados femeninos, ¿quién se ha llevado la peor parte este mes de...? De los 3.232 que tiene en estos momentos la comarca, 2.055, como bien decías tú, en Medina del Campo, pues resulta que el 61% de ese dato son mujeres, 1.975, y 1.257 hombres. Por lo tanto, el colectivo de mujeres sigue siendo un colectivo altamente golpeado por el desempleo. Pero es que a mayores, el 54% de estos colectivos afectan fundamentalmente a los parados de más iguales o mayores de 45 años. Por lo tanto, volvemos a tener un problema que llevamos mucho tiempo diciendo, y es que golpea de forma muy potente el desempleo en la gente mayor, en la gente de más de 45 años, que tiene una muy mala recolocación. Pero es que si analizamos el dato concreto de ese tramo de personas, pues resulta que el 63% del colectivo de entre igual y más de 45 años son mujeres, y por lo tanto, con una expresión que decía mi abuela, perro flaco todos son pulgas. O sea, no solamente tienen un problema las mujeres con el desempleo, sino que a mayores del problema de todo el mundo, además son ellas las que soportan un mayor nivel de paro en ese colectivo concreto. Me llama la atención, si tienes más de 45 años y estás parado, mal, fatal, pero si encima eres mujer, es que lo tienes casi imposible, ¿no? Casi imposible. Es el elemento estadístico que salen de las cifras, es ese, que las mujeres de más de 45 años lo tienen más complicado que de acoplarse en el mundo laboral, a pesar de que son precisamente los de mayores de 45 los que lo tienen muy complicado. Pero es un dato que se repite sistemáticamente en los últimos 12 meses y que ya veíamos en el informe que presentábamos del año 2017 cómo era una evolución sistemática de ese dato. En nuestra comarca, un poco similar los datos, o les ha ido mejor a nuestros vecinos de la comarca que a los de Medina en cuestiones de desempleo. No, a nivel de desempleo se mantienen los porcentajes. Es verdad que Medina del Campo tiene un peso importante. Aproximadamente 2 de cada 3 parados son de Medina del Campo, y en ese reto se han mantenido el conjunto de la relación. Es verdad que hay una situación un poco atípica que se da en la población de Olmedo, y es el incremento que ha tenido en las cifras de desempleo de forma global, sobre todo por el tema de los cotizantes al régimen general, por la desaparición de los contratos de temporada del azúcar,
de la azucarera, que lógicamente en el mes de enero se han finiquitado la campaña y luego todos sus contratos se han caído de forma natural. En el resto de la comarca se mantienen los parámetros idénticos al conjunto de la zona. Si hablamos de contratos, los contratos, porque siempre que hablamos de estos temas, hay más contratos cada mes, pero no aumenta el número de trabajadores, ¿no? Vamos a ver, los contratos que se han realizado en la comarca son 1.140. 1.140 es un dato peor que el que teníamos hace un año. Hace un año han sido 258 contratos menos de los que se hicieron en el mes de enero del año pasado, pero además volvemos a la misma dinámica. Son contratos que se han realizado en el mes de enero, que el 93% de ellos son todos contratos de carácter temporal y que uno de cada dos de esos contratos son de a tiempo parcial. Es decir, son contratos de altísima precariedad. Volvemos otra vez a algo que ya hemos dicho por activo y por pasivo a las organizaciones sindicales, y es que la situación que se está viviendo con el tema de la contratación es que es verdad que se crea empleo, es verdad que se crea empleo de forma sistemática todos los meses, pero es verdad que son contratos de una altísima rotación y que no crean estabilidad en el empleo. Pero volvemos a repetir, a pesar de que el dato es interesante, bueno, pues hacemos la comparación interanual, pues resulta que son prácticamente un 25% menos de los que se hicieron hace un año, en el mes de enero del año pasado. Pues son datos que no son nada buenos, e incluso yo he leído hace poco que había contratos de horas, ¿no? Sí. 1 hora, 2 horas, un contrato de 2 horas. Sí, eso es lo que nosotros denominamos contratos de tiempo parcial. Es decir, son contratos que no tienen una jornada completa, sino que se vienen reduciendo a 2 horas, a 5 horas a la semana, 10 horas a la semana, y que de alguna manera son contratos laborables, sí, pero que los niveles de estabilidad financiera y económica de los trabajadores son muy pobres. Y además con una altísima implantación. Con lo cual nos estamos encontrando con que hay una altísima rotación y además una altísima rotación con este tipo de contratos que no crean ningún tipo de estabilidad ni en la economía ni en la comarca. Lo que yo no entiendo es una persona, está en la lista de desempleados, de parados, le contratan por 1 hora durante una semana, es decir, trabaja 5 horas ese mes y le dan de alta o hasta que otra vez se apunta al paro. ¿Cuándo figura? ¿El mes siguiente o el mismo mes ya puede figurar como alta y baja? No, a efectos de la Seguridad Social los datos se sacan de 31 de cada mes, ¿vale? Por lo tanto, un trabajador que se le haya dado de alta durante 1 hora al día, durante 1 hora a la semana, durante las 4 semanas, y le han dado de baja, si la baja entra el 31 de ese mes, oficialmente se encuentra en situación de desempleo. Ya sabéis que en los datos del paro hay 2 elementos que además no coinciden, que es, por un lado, el dato del paro registrado, que es el paro que está dado de alta en el Servicio Público de Empleo, y por otro lado, las cifras del paro que da la encuesta de población activa, que sabéis que es un dato estadístico, que no es un dato registrable, y que dependiendo del nivel de la contratación, resulta que ya estás o no estás en el desempleo. Precisamente ese ejemplo que tú ponías es un trabajador que ya no es parado, a pesar de que trabaja 1 hora a la semana, pero a efectos de la EPA no es como digo, parado. Y los datos que salen, si él se registra en el desempleo antes de finalizar el mes, entraría en ese mes. Si se registra justo del día siguiente, del día 31, entraría a formar parte de los parados del mes siguiente. O sea, es un problema, digamos, de data, de fecha de cuándo se firma el alta en el desempleo. Entonces tengo un poco la sensación, Isidoro, que todos los meses cuando nos facilitan los datos del paro, pues 100% no son exactos, porque puede haber altas y bajas que pueden camuflar esos datos. Claro, ¿no? Hay un elemento muy gráfico y lo digo con toda tranquilidad. Hay un elemento que los datos de registro del Servicio Público de Empleo son aquellos que se dan de alta. Os acordaréis, y te acordarás, Javier, porque lo hemos hablado alguna de otra noche, y es que casi siempre cuando coges los datos de paro registrado y los datos de bajas a la afiliación a la Seguridad Social nunca coinciden, siempre son más los datos de afiliación
o menos, me refiero, menos afiliados a la Seguridad Social que dados de alta en el desempleo. Y este mes se vuelve a dar la paradoja. Tenemos oficialmente 70 parados más en la comarca. Como decíamos, 159 en la Colocavilla. Bueno, pues que hay 193 afiliados menos a la Seguridad Social, con lo cual hay gente que deja de la actividad profesional o económica, pero no se registra en el SEPE, por lo tanto, no aparece como parado. Y ese es un dato que es verdad. Por eso siempre nosotros decimos que los datos hay que tener las dos variables, porque si no, no tienes una radiografía concreta. Tienes que verlo. Es decir, ¿los datos son malos? Sí, como todos, pero es preocupante, vuelvo a repetir el hecho importante del tema de la afiliación a la Seguridad Social, que casi siempre dobla a los parados que ese mes se han registrado. Viendo diferentes programas de televisión el otro día, estaba escuchando que ha subido no sé qué tanto por ciento el consumo en la hostelería, es decir, gente que sale a comer, gente que sale a cenar, gente que alterna, y eso da a entender que el bolsillo del español está un poquito mejor que hace unos años. No sé si está usted de acuerdo en esto, ¿no? Bueno, ya sabes que siempre que a alguien le va mal, a otro le va bien. Esto es así. Y en las grandes crisis han creado grandes fortunas. Es algo que es cíclico y real. Pero los datos estadísticos financieros no son tan halagüeños. Y me explico. Los convenios han perdido en torno a por encima de 18 puntos en los últimos 10 años. Acordaros que antes de la crisis lo de ser mileurista era casi un trauma. Hoy ser mileurista es ser un privilegiado. Y han pasado 8 años. Tampoco es que se haya hecho, hayamos pasado una década, ¿no? Estamos cerca de la década, pero en 10 años hemos pasado de que los mileuristas eran una desgracia a que hoy ser mileurista es estar dentro de la media. Por lo tanto, la capacidad de los salarios no termina de respuntar. Y hay un elemento gráfico. Estamos creciendo por encima del PIB de antes de la crisis. Pero curiosamente hay 2 millones de parados más y los salarios entre un 15 y un 19% por debajo a lo que teníamos en el año 2017. Por lo tanto, la economía a efectos del día a día no es tan real a esos efectos. Y segundo, alguien que siempre ha sido un elemento motor y que ahora, no hace mucho, lo veíamos en vuestro programa, el tema de la movilización de los pensionistas. O sea, si ha habido un colectivo que ha ayudado a este país más que nadie han sido los pensionistas. O sea, si aquí la gente no ha estado por las calles ha sido gracias a que los pensionistas han ganado hambre. Bueno, pues llevan perdiendo casi 3 puntos en los últimos 2 años. Por mucho que diga la ministra que no ha habido pérdidas, pero ellos saben perfectamente que no es verdad, porque se les sube el 0,25 y los costes. ¿Es cierto que hay mejora de la economía? Sí. ¿Es cierto que hay gente que no lo ha notado porque afortunadamente tiene unas calidades de vida razonables? Sí, pero no tenemos ni de lejos el boom económico que teníamos en el año 2007. Estamos de ahí avanzando, empezando. ¿Qué sensación hay de este mes de febrero que se termina ya en relación a lo que puede pasar con los datos del paro? ¿Ha pasado gente por sindicato, por comisiones para enterarse por el desempleo, porque ve que están un poco en la cuerda floja? ¿Va a ser un mes bueno porque tenemos ahí unas expectativas ya de crear empleo? ¿Qué va a pasar este mes de febrero que está a punto de concluir? ¿Qué sensación tiene el sindicato? La sensación que tenemos en el sindicato es que el mes de febrero va a ser un mes malo. Malo. No muy peor que otros meses de febrero. Normalmente enero, febrero y marzo suelen ser meses de pérdida de desempleo, de pérdida de empleo de forma natural. A partir del mes de abril empiezan a remontar las cifras, porque empiezan campañas agrícolas y la Semana Santa, es decir, ahí es donde empieza ya a repuntar, pero febrero no va a ser un mes bueno. No digo que vaya a ser desastroso, no preveemos que sea desastroso, pero bueno no creo que lo sea. Y los datos que vemos es que la mayor parte de la atención que hacemos nosotros en la sede son fundamentalmente o gente que ha sido despedida o gente que se huele que le van a despedir y pregunta qué es lo que tiene que hacer. Esa es la realidad, desgraciadamente, día a día de la que vivimos en el sindicato, en las consultas normales y ordinarias de atención sindical.
O sea, que prevé que no va a ser un buen mes de febrero. No. Tenemos que hablar de MADE, ¿cómo no? De la factoría, de la fábrica de MADE, que sin mucho no nos tememos, van a incrementar esa lista los trabajadores de MADE. Sí. Isidoro. La verdad que es un problema y los sindicatos estamos muy preocupados. Evidentemente no tan preocupados como los trabajadores, porque son ellos los que pierden el empleo, pero estamos muy preocupados. Estamos muy preocupados porque estamos convencidos de que es una empresa que tiene futuro, que es una empresa que tiene carga de trabajo y que podría tener carga de trabajo de futuro, y que es una empresa que creemos y estamos convencidos de que se la ha dejado caer. Se la deja caer. Lo decía la señora alcaldesa y yo me reafirmo en lo que estoy diciendo, en lo que decía. Es una empresa que tiene futuro y estamos convencidos de que el problema que ha tenido MADE es que se ha convertido en el turco al que le han cortado la cabeza para salvar otra parte de las empresas de Invertaresa, que era la corporación que la tenía. Lo digo porque si hay una empresa en este país que tiene capacidad de hacer ingeniería en el tema de estructuras metálicas en las terminalizaciones MADE, y por lo tanto con capacidad de producción. Pero para eso necesitamos, primero, que el concurso de acreedores no se presente, y estamos en puertas. Es hoy la presentación formal, si se hace o no la presentación formal del concurso de acreedores. Lo decimos por una razón sencilla, porque ese concurso de acreedores mala salida tiene desde el punto de vista que entraríamos en los ciclos naturales que se dan por el juzgado, que no son los normales, y nos podemos ir a 9 meses, 10 meses, un año. Y segundo, que hay un compromiso formal de toda la estructura del ámbito tanto social como económico como político de la comarca y en el ámbito de la comunidad, donde se está trabajando duro para intentar buscar un socio inversor y otro empresario que esté dispuesto a tirar de la fábrica, aunque sea fuera del marco de Invertaresa. Pero va a depender muy mucho y desgraciadamente tiene muy mala pinta. Y esperemos que me equivoque, pero si no el recorrido que le queda a MADE, desgraciadamente, no va a ser largo. No sé, pero los trabajadores tienen un poco ese hilo, ¿no? Esa esperanza de que a la última hora pues, no se pierdan todos los puestos de trabajo. Y nosotros, por eso estamos trabajando. Hemos apretado fuertemente en el tema específico de lo que es el tema de la Fundación Anclaje, para intentar buscar la posibilidad de buscar un inversor. La Junta está intentando poner, por un lado, remedios, lo ha dicho la consejera, con el objetivo de intentar buscar líneas de financiación que permitan soslayar parte del problema que tenemos con los trabajadores. Estamos hablando de gente que no ha cobrado ni en diciembre ni enero en los días que ha trabajado, pero es que se le acaba el desempleo de la parte que tenía contratada, por lo tanto al final tienen un problema de financiación y que son gente que están en una situación familiar y económica complicada. Estamos trabajando en ello y el objetivo, la verdad que no nos vamos a desanimar, pero el hecho de no desanimarte no significa que no tengas la cabeza fría a la hora de saber que la cosa se puede complicar bastante. Por eso te decía que es una empresa que, si conseguimos un inversor que esté dispuesto a poner encima de la mesa los fondos económicos que salve, es una empresa que tiene viabilidad. Y es que además, en estos momentos, el Plan Energético Nacional hasta el 2020 se prevén en torno, y son cifras del anterior director general, que ya no está en la empresa, se hablaba entre 240.000 y 340.000 toneladas de estructuras metálicas. Si eso se potencia con el tema, significa que MADE podría tener, bajo nuestro punto de vista, aproximadamente un tercio de eso, y eso son 120.000 toneladas. Acordaros que salvamos los muebles con Kenia, que eran 6.000. Si tenemos 120.000, podríamos estar hablando de una empresa reflotada con capacidad de producir en calidad y en cantidad. Pero para eso necesitamos, primero, dos cosas. Que no sea el saco donde se han metido las deudas, que es lo que sospechamos, porque nunca MADE ha tenido 70 millones de deudas, nunca. Y dos, que tengamos la posibilidad de que el empresario pare el concurso y permita a la Fundación
Anclaje y a la Junta y a la Diputación y a los ayuntamientos, es decir, a todos los que estamos metidos en este proyecto, intentar salvar la compañía. Si fuera así, hay posibilidades, pero que la cosa está complicada, si no sería hacer un brindis al sol, y yo no soy muy dado a hacer brindis al sol, sino bastante de pies en el suelo. Debe ser que he llevado finanzas durante muchos años. Yo no sé, Isidoro, ¿sirve para algo las movilizaciones? Porque todo el mundo decía, están todos los trabajadores callados, no se mueven. En otras localidades se hubiesen salido a la calle. Bueno, el pasado jueves tuvimos a las puertas de la fábrica una movilización, una concentración, y esta semana creo que van a bajar a la Plaza Mayor de Medina. ¿Esto al final sirve para algo? ¿O hay que hacer más ruido? ¿O el ruido ya está hecho y ya por mucho que se haga no hay vuelta atrás? No. Vamos a ver. Yo tengo mi posición en este asunto. Y sé que no coincido con alguno de los compañeros del comité de empresa. Pero uno ya es un viejo sindicalista y de alguna manera no me gustaba nada cuando se empezó con el expediente de regulación temporal de empleo. Lo digo porque en ese momento se nos propone por la empresa, al comité, se les propone un expediente de regulación temporal de empleo por causas organizativas, pero en todo momento se estaba hablando de problemas económicos. Si en ese momento hubiéramos tenido la capacidad de movilización y hubiéramos respondido de otra manera, igual hubiéramos estado en unas circunstancias diferentes de las que estamos actualmente. Solo falta daros un dato. El 16 de octubre se firma el ERTE por parte del comité de empresa. El 27 se presenta el preconcurso de acreedores. Por lo tanto, no quiero pensar mal, pero creo que a los trabajadores nos han engañado. Y nos han engañado porque nos han dicho una cosa que no era verdad. Y a lo mejor si hubiéramos tenido capacidad de movilización en ese momento, hoy estaríamos en un debate diferente, sin la presión de estar con el agua al cuello del concurso, que es el gran problema que en estos momentos tenemos. Y las movilizaciones, pues solo hace falta daros un dato. A raíz de que se pone encima de la mesa el expediente extintivo y los trabajadores y los sindicatos nos movilizamos, se ha empezado a mover toda la estructura política y económica de esta región. Si no hay movilización, no hay salida. Y el mejor ejemplo lo hemos tenido aquí, cuando la separación MADE-Gamesa, acordaros que hace ya unos años, donde al final aquello tenía mala pinta y al final se consiguió recolocar a todo el mundo. Es verdad que aquello fue una deslocalización, esto es un cierre, pero aquello fue una deslocalización, pero los trabajadores mantuvieron sus puestos de trabajo. Pero lo que está claro es que si no hay movilización, mueres en silencio. Y yo creo que en este momento los trabajadores tienen que morir, no en silencio, si es que tienes que morir, por lo menos que se te oiga. Y eso nos va a permitir, la movilización nos tiene que permitir, sí o sí, el que por lo menos las instituciones políticas y económicas de esta región se empiecen a trabajar. Porque uno de los objetivos de la Fundación de Anclaje solo tiene uno objetivo, que además sale a raíz del diálogo social, es intentar evitar la desindustrialización de la comunidad. Y eso no pasa fundamentalmente porque también haya presión. Si no, lo otro es difícil. Yo creo que hemos perdido el tiempo, como os digo, porque podíamos haberlo hecho antes. Pero bueno, nunca es tarde si con ello salvamos la empresa. Que me llama la atención porque el pasado jueves, cuando estábamos a las puertas de MADE, nos comentaban algunos sindicatos, o por lo menos los que se eligieron como portavoces, bueno, preguntad lo que queráis porque va a ser las únicas declaraciones que vamos a hacer. Entonces llama la atención, ¿no?, que cuando hay tantos problemas se hayan cerrado un poco la puerta a los propios trabajadores, no sé. Lo desconozco. Sé que esa es la posición, ya sabéis que la mayoría de la sindical que tiene en esa empresa la tiene la Unión General de Trabajadores. Me consta que no es la posición de mi homólogo y amigo Javier Jiménez, que está más en mi clave que la de ellos, pero ellos es verdad que están en la clave de no querer hacer declaraciones, de dejarlo tal, pero yo creo que bajo mi punto de vista, puedo estar equivocado, pero bajo mi punto de vista yo creo que es una posición de bastante poco futuro. Yo creo que, solo quiero que os deis cuenta un detalle, el lío que hay montado en Miranda con el tema del cierre de Gamesa, y ahí no hay pérdida de puestos de trabajo, simplemente traslados.
O sea, no va a ir nadie a la calle y aquellos que se van a ir con unas condiciones económicas muy buenas. Aquí estamos hablando de ir al Fondo de Garantía Salarial. Es decir, que las capacidades son las que son. Yo creo que son, pero en todo caso la estrategia es una estrategia del comité a la que yo como sindicato respeto con todas consecuencias. Evidentemente, cuando yo hablo aquí, hablo como comisiones obreras. No soy trabajador de MADE, ni por suerte ni por desgracia, simplemente no lo soy, y mi obligación es defender a los trabajadores desde la visión que tenemos comisiones obreras. Y yo creo que nosotros sí estaremos intentando informar, dando información e intentando tensionar a la comunidad y a la villa para el objetivo de salvar algo, porque lo he dicho públicamente y lo vuelvo a repetir, que no se nos olvide un detalle en la comunidad, y es las nóminas que gestionan los trabajadores de MADE rondan los 4 millones de euros. 4 millones de euros que van a desaparecer, digamos, de la caja en la comarca, y no estamos precisamente como para tirar cohetes, y si no, no hay que tocar más la cantidad de establecimientos que cierran y no se vuelven a abrir. Y estamos hablando de la villa del comercio. Pues si para que haya comercio tiene que haber otro sitio donde se produzca el dinero. Ayer me comentaba una persona que entró a trabajar en el MADE en el año 1967 y era el trabajador 555. En el año 67, 555, año 2017-18 ya, han pasado 50 años y quedan 96. Quedan 96 y es fácil que en 4 meses, tal como están las cosas, pues no quede ninguno, ¿no? Pues claro, estamos hablando de una empresa, bueno, hay que recordar un poco lo que era MADE. MADE era una parte de las empresas del antiguo Instituto Nacional de Industria. Era una empresa que tenía una capacidad productiva concreta, porque no solo hacía estructuras metálicas y capacidad que hace actualmente, sino además todo el tema de la nueva puesta en marcha de todo el sistema de aerogeneradores, que es verdad que en este proceso de desindustrialización que tuvo el INI, se dejó en manos de Isolús, que Isolús se lo quitó de encima, repartiéndoselo con Gamesa, la parte en concreta, toda la parte de generadores, y hoy Gamesa Siemens, y que posteriormente la parte de estructuras metálicas, todo el tema de energía solar y geotérmica, se lo quedó Isolús, que después se lo cedió a la que hoy es la actual dueña de la compañía, Invertares. Es verdad que esta empresa ha ido cada vez a menos, es verdad que lleva de 10 años mal, y no por culpa de los trabajadores, porque los trabajadores llevan 10 años sin convenio colectivo. O sea, están con estos momentos con un convenio prácticamente idéntico al convenio provincial de industria, por lo tanto sí son competitivos, y el problema es que se ha ido desengordando la fábrica de forma sostenida. Hasta ahora, afortunadamente, muchos de ellos saliendo con calidad, con jubilaciones anticipadas o prejubilaciones, pero si la cosa no se remedia, pues es posible que dentro de 4 meses tengamos 98 parados más, algunos con buena salida porque estarán cerca de la jubilación, y otros con 40 años o 45 en ese colectivo difícil de colocación, y además con una capacidad profesional altamente cualificada, pero altamente cualificada para un trabajo que no existe en Medina del Campo, que es la construcción metálica. Si no, daros cuenta lo que hay de construcciones metálicas en el ámbito de Medina del Campo. Lamentable, lamentable. Vamos a terminar, pero antes sí que me gustaría dar un repaso a ese corredor ferroviario Medina del Campo-Palencia. Creo que en la sesión plenaria del Congreso de los Diputados se va a presentar una proposición de ley para apoyar de alguna forma el tema de la estación del AVE de alta velocidad también, para que paren más trenes. Bueno, Renfe, alta velocidad, ¿cómo está este tema ahora mismo en Medina? Sabéis que en este caso en concreto hace aproximadamente 20 días, un mes, en Comisiones Obreras tuvimos una reunión con todos los ayuntamientos afectados por el corredor de cercanías Medina-Palencia. Era un tema que estaba soslayado porque en su momento sabéis también que el Ministerio se lo quitó de encima, haciendo el argumento de que el nivel de circulaciones que tenían en estos momentos era más que suficiente para cubrir las necesidades, en una visión cortoplacista de las cosas que nosotros creemos que es errónea, porque lo que estamos planteando es quitar coches de la carretera y pasar una parte, no todo, pero una parte, al ferrocarril, y que de alguna manera
el mix del transporte sea más compensado de lo que tenemos actualmente, y en principio parece ser que el propio Ministerio está replanteándose o reconsiderando el asunto. Ahí la Junta está jugando fuerte, los ayuntamientos a través del acuerdo que se montó está funcionando bien, y creemos que hay dos elementos que son absolutamente necesarios. Uno, eso nos podría permitir poner la puesta en marcha de ese corredor, facilitaría la movilidad de la gente en ese ámbito, y dos, hay dos elementos que son necesarios. Uno, la potenciación del transporte ferroviario de alta velocidad. Está donde está, no vamos a discutir ya algo que es así, pero sí que hay que buscar una solución que también se ha planteado, y es la interconexión vieja estación, nueva estación, porque si no, no hay intermodalidad. Un viajero que quiera marchar para el norte, pues tiene dos opciones: o hacia Segovia y luego sube hacia arriba, o no tiene posibilidad de engarzar con la alta velocidad en Valladolid, porque tiene una estación situada a 2 kilómetros o a 2,5 kilómetros una de la otra, y en estos momentos no hay interconexión. Eso es una de las líneas que se ha planteado, y parece ser que sí, que va a haber una interpelación parlamentaria con el objetivo de que el ministro dé las aclaraciones oportunas y cuál va a ser la estrategia de futuro con el ferrocarril. Confiemos que por lo menos una cosa llega a buen fin, porque últimamente no son más que alegrías. Y yo hablo del desconocimiento, ¿no? ¿No hubiese sido más sencillo que la estación de Medina del Campo también fuese la del AVE, la de alta velocidad? ¿No se puede haber desviado? Yo imagino que cuando se construyeron las vías de alta velocidad, para que hubiese pasado por la estación de Medina, no se puede haber hecho nada. Nosotros en su momento, cuando empezamos con estas cosas, allá por el año 1988, que ha llovido, que ya empezábamos desde Comisiones Obreras a hablar de la variante del norte, que nosotros defendíamos una salida común para el norte y para Cataluña, y aquello no salió. Nosotros lo que planteábamos era el engarce hacia Galicia por la estación de Medina del Campo. Daros cuenta que ahora vamos desde Olmedo hacia Galicia. Hubiera sido un poco más adelante hacia la estación, ¿no? Eso nos hubiera permitido ahorrarnos una estación, y de eso hubiéramos tenido salida, porque desde la actual situación, la actual vía tiene acceso a alta velocidad, o tendría acceso hacia Galicia, simplemente era haberla readaptado. Pero las decisiones se toman y ya están tomadas. Posibilidades no habría ninguna, y ahora la que hay que intentar es buscar la intermodalidad que permita unir las dos estaciones de cierta forma, o que permita que el viajero pueda pasar del tren convencional a la alta velocidad y de la alta velocidad al tren convencional, ¿no? Mientras surge algo que sí estaba aprobado, que era el bypass, que permitía unir la línea de Galicia con la que va hacia Valladolid en alta velocidad, para hacer el que viajeros de Galicia puedan ir hacia Irún, y al revés, gente que venga de Irún podría ir hacia Galicia y no tener que ir en tren normal a Medina en un autobús, llevar a la nueva estación y coger el nuevo tren. O sea, son las circunstancias de la planificación que algunas veces pues no se hacen con mucha lógica. Aunque yo coincido contigo que se podía haber hecho de otra manera, pero ya a estas alturas de la guerra tiene mala solución. Pues el motivo de hablar con Isidoro era conocer los datos del paro. Isidoro Hernández, que es el responsable de comisiones, y al final, pues bueno, hemos terminado hablando de alta velocidad. A vuestra disposición siempre que pueda aportar algo. Isidoro, a ver si el próximo mes, cuando nos cuentes esos datos del paro, son mejores que este mes. Esos 56 parados más en Medina, 2.055 parados, a ver si podemos rebasar esa cifra de los 2.000 parados, que, bueno, por la sensación que hay en comisiones, va a ser complicado este mes. Espero equivocarme, y espero que el próximo mes, cuando tenga que estar contigo explicándote los datos, pueda venir diciendo que ha sido maravilloso las cifras. Pero no me gusta cómo pintan los datos del mes de febrero. Isidoro, gracias. Buenas noches. Nada, muchas gracias a vosotros.